es simplemente navegar con fluidez en esas emociones y decidir qué hacemos con ellas para quedarnos atorados o para reaccionar de tal manera que rompemos relaciones o rompemos posibilidades o hacemos con ellos, navegando, lo que nos es útil y lo que nos es eficiente. Creamos una imagen de nosotros de ser gestionadores de nuestra adultez y de nuestras emociones. Entonces, una de las emociones que nos pegan como seres humanos es la de la vergüenza. Y nosotros como seres humanos tenemos la opción de caminar dentro de nuestra historia, o sea, meternos en nuestra historia, meternos en nuestra vida. O podemos ver nuestra historia como si estuviéramos en un escenario y las cosas me pasan. O peor aún, como si fuera yo una marioneta a la que el mundo mueve y yo no tengo ninguna decisión sobre hacia dónde voy. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de que el mundo los llevó, las circunstancias, y ustedes simplemente se dejaron llevar? Bueno, nosotros tenemos la opción de caminar dentro de nuestra historia y apropiárnosla y ser parte de ella y fluir en ella con decisión, o permanecer en una lucha permanente por recuperar un valor personal. La decisión está en cómo vivimos el aquí y el ahora. La decisión está en cómo nos relacionamos con los sucesos que en este momento están sucediendo. La parte de la atención plena, mindfulness, significa que no me identifico con esas emociones de tal manera que las hago yo y que yo soy ese ser emocional y exagero mis sentimientos. Y uno de los sentimientos que se encuentra muy de la mano es el del perfeccionismo. Esa exigencia a hacer las cosas y ver las cosas perfectas. Y esa exigencia me la creo hacia mí misma y hacia los demás. Y en esa exigencia, en ese perfeccionismo, destruimos nuestra autocompasión, la posibilidad de querernos, de compadecernos de nosotros mismos, de sentirnos humanos. Y tiene que ver con la vulnerabilidad también. Y tiene que ver con la forma como me estoy relacionando y estoy viviendo mi vida, como estoy aquí y en el ahora. La vergüenza es algo que todos sentimos. Todo mundo nos sentimos de repente avergonzados de algo que hicimos, de algo que sucedió. Y ser empáticos con nosotros tiene que ver con esta parte de la vergüenza, con esta parte de no avergonzarnos de nosotros mismos. Y tiene también que ver con la autocompasión, que desde nuestro enfoque significa hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos a nuestro mejor amigo, en un momento de dolor, en un momento de vergüenza, en un momento de fracaso. ¿Qué le diríamos a ese amigo si algo le sucedió? Si lo vemos hacia afuera y a alguien le pasa algo, ¿qué hacemos con él, con nuestro mejor amigo? Revisemos un poco cuando nosotros hacemos algo mal, cuando nosotros caemos, cuando nosotros fracasamos, cuando hacemos un oso, como dicen por ahí. ¿Qué hacemos con nosotros? Nos flagelamos, nos castigamos, nos regañamos o nos tratamos
con esa misma compasión y derecho que le damos a los demás. Y es bien importante no confundir la autocompasión con sentir lástima de nosotros o ponernos en la victimez. Son emociones totalmente diferentes. No es decir, pobrecito de mí, es decir, tengo derecho, puedo, soy ser humano, me quiero y me respeto y tengo compasión hacia mí mismo. Compasión viene de la pasión, de hacer las cosas con pasión y compasión hacia mí. Ana, Adelante. Claudia Gabriela dice, Uh-huh. escuchamos, hablamos a sí mismo y tratar de entender desde otro enfoque, alejarnos de la situación y analizar. Antonia Flores dice, es difícil salir del estado cuando otro y otros te difaman. Se necesita mucha resiliencia. Gracias, gracias, Quique. Sandra dice, para mí ha sido difícil desarrollar la autocompasión. Sin Uh-huh. embargo, en un análisis profundo he descubierto que tengo derecho a equivocar. Soy humana. Uh-huh. Claro. Y en este sentido, cuando nosotros manejamos la vergüenza como el sentido profundo o la experiencia de creer que somos seres dañados y que por lo tanto no merecemos ser amados y pertenecer. Vean qué duro es tratarnos a nosotros con vergüenza. Qué duro se escucha el decir, soy un ser dañado y no merezco amor o pertenencia. ¿De qué me estoy privando cuando me relaciono con la vida desde esta emoción? No Hay es más lo mismo. participación, Diana. Perdón, sí, Quique. Hay más participación, ha despertado interés, la compasión. Sol dice, la compasión la entiendo como tener amor a mí mismo y al otro. Uh-huh. Claro, O, es que eso es. Jorge Play, sí. Por otro lado, dice, hay un justo medio entre la compasión y el autoperfeccionismo. Te leo distintos chats porque va rápido y Uh-huh. voy a Claro, perder el contacto. Es difícil manejar la vergüenza cuando no hay relaciones de confianza entre nuestros compañeros. Autocompasión es un sentimiento que nunca nos enseñan a sentir. La vergüenza me la enseñaron como si fuera algo que falta en la vida y eso me marca. Gracias a tu terapia y a personas tan asertivas como ustedes, las personas debemos amarnos a sí mismos. Verdaderamente difícil hacer lo que Diana señala. No todos tenemos esa capacidad. uh, uh. Ok, gracias, gracias, Quique. Es que hay una diferencia entre sentir vergüenza en este sentido, y pongamos de acuerdo en las palabras y en las distinciones que estamos hablando, y el sentir responsabilidad. En la vergüenza es un sentimiento de yo soy malo y me califico como eso que soy malo, como eso que soy. En la responsabilidad digo, hice algo mal. En el ser no hay posibilidad de transformación. En el estar haciendo se abre toda la posibilidad para poder hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando alguien me dice como acá, es que no nos enseñan, no nos enseñan a querernos, no nos enseñan a que nosotros somos la parte más importante para que lo demás funcione. No nos enseñan a que si yo estoy bien, los demás están bien.
no nos enseñan la caridad con nosotros mismos. Pero eso no significa que no lo podamos aprender, que no nos podamos aprender a querer, aprender a ser menos duros con nosotros, menos críticos, porque en esa crítica y en esa dureza estoy cerrando mis posibilidades a crecer. Y les tengo una noticia. El 1, 2, 3 de la vergüenza. Todos la sentimos. Perdón, Diana. Déjame terminar esta antes de continuar. Bien. Todos tenemos miedo de hablar de ella. Y entre menos hablamos de la vergüenza, más poder va tomando sobre nuestras vidas. Quiero dejar claro esto, entre más hablemos de nuestras emociones y entre más lo pongamos hacia afuera y nos hagamos cargo de ellas, más libres vamos a ser y menos poder van a tener las emociones sobre nosotros. Adelante, Quique. Había una pregunta que si la vergüenza era igual que la culpa. No, de hecho, en inglés es muy parecido, porque aquí está en los elefantes que tengo acá, la vergüenza y la culpa. Guilty significa más, en este sentido, la responsabilidad o la culpabilidad al no haber cumplido con una responsabilidad. Y es mucho más chiquita y mucho menos poderosa que la vergüenza. Hay más comentarios, si me permitís. Y claro, adelante. Desde un punto de vista, implica saber manejar nuestras emociones de tal forma que no nos permite tener acciones adecuadas. Entiendo que para manejar la vergüenza debemos entender un estado de ánimo de aceptación. Implica humildad el hablar de la vergüenza y coraje para salir adelante. La vergüenza va a depender de los juicios de cada uno. Tenemos aprendizaje erróneo de ella. Sentir vergüenza es una actitud de humildad, reconocerle lo mejor que sentimos para rendirnos. Complicado dejar la vergüenza cuando no hay apertura. Humildad, empatía. Depende de la crianza familiar y la educación en la escuela. Todo esto es cultural, por supuesto. Me da vergüenza de equivocarme en alguna acción o palabra que para algunos es malo, aun cuando yo lo realizo. Con esta intención, se queda grabada por ser sentida dándome inseguridad. Muchísimo mensaje, agradecido de la participación. Gracias. Sí, vamos seleccionando más bien, yo creo que vas seleccionando más que nada por los que vas pudiendo discriminar más o distinguir más que otra cosa, no porque sean unos menos importantes que los otros, pero van muy rápido, o sea, somos mucha gente y van muy rápido. Gracias, Quique, por tu esfuerzo. Ok. ¿Cómo se muestra la vergüenza? ¿O cómo no se muestra? Cuando no se gestiona adecuadamente la vergüenza, esta se muestra no haciéndonos responsables. Porque si nos equivocamos y nos da pena decir me equivoqué, entonces lo voy a ocultar, poniendo la culpa en otros o en lo que sucede afuera. Y por eso los culpes circunstancias. Me sienta así, esta es del otro. El otro me hace sentir, incluso había un comentario ahí, es difícil no sentir vergüenza cuando una persona es bulleada, claro. Cuando nosotros podemos entender que lo que la otra persona está haciendo bullying, porque realmente tiene vergüenza, podemos empatizar y decir por qué me afecta lo que la otra persona haga. También otro rostro de la vergüenza es crear el radio pasillo o el chisme, discriminando, creando esas ideas de que el otro, por desconocido, porque no lo conozco, entonces es malo. Entonces lo discrimino.
agrediendo, ocultando los errores o las fallas, oprimiendo y criticando. Entonces, vean todos los rostros y las manifestaciones que tiene la vergüenza cuando ésta se maneja desde el ocultamiento, desde no puede salir, desde algo que me domina a mí en vez de algo que pongo afuera y lo muestro. ¿Y cuáles son esos escudos que usamos ante la vergüenza? El primero es alejarnos. Sí. Hay Sí. preguntas. Preguntas. Ok. La vergüenza puede analizarse como un impulso para retomar una acción con el afán de superarse. Otra. Cuando se gestiona adecuadamente, sí. Cuando se oculta o se trata como, es que vergüenza, shame, agarra realmente la forma de ese gran elefante que empieza a llenar todos los espacios de mi vida y no me deja moverme. Entonces, si la pongo al frente y la gestiono y me muestro vulnerable ante mí mismo, me muestro autocompasivo, me muestro con empatía. Por eso decimos que es el antídoto a la vergüenza. Otra pregunta. ¿La vergüenza va ligada a la falta de seguridad? Sí, muchas veces sí. Otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre sentir pena y sentir vergüenza? Depende de la distinción. Pena también puede verse como el dolor y demás, o lo podemos ver como sinónimos, vergüenza y que me da pena que no salir. Pueden ser sinónimos. ¿Vergüenza es tal vez cometer errores sin darnos cuenta o conscientemente? No, vergüenza es el no aceptar que me dé tanta vergüenza haber cometido ese error o no haber cumplido con esa expectativa de perfección que tengo ante mí o esa exigencia que tengo ante mí, que lo que hago es bañarme de vergüenza y echarme para atrás y ocultarme, alejarme, acercarme o resistirla. Otra pregunta. ¿La vergüenza es un enemigo del aprendizaje? Puede ser que sí. Me da pena, me da Bien. vergüenza no ser tan ágil, tan rápido, tan eficiente, tan no cumplir, claro, con mi expectativa de cómo debo de aprender y qué tan rápido debo de aprender o qué tan eficiente debo ser, por supuesto. Vergüenza, sentimiento de pérdida de dignidad causado por falta cometida o por humillación o insultos recibidos. Se ve que buscó en el diccionario. Claro, claro. Ok, ok. Otro dice, yo crecí creía que la vergüenza era un sentimiento que me ayudaba a tratar de tener buen comportamiento. ¿Cómo superar la Como todo, vergüenza? como todo, las emociones no son buenas, no son malas. Son emociones, nada más. Y la forma como las gestiono, eso es lo que me abre o me cierra posibilidades. Algunas se sienten agradable, otras se sienten desagradable, pero no son buenas ni malas, son. Y la vergüenza y como dicen, la pena me va a llegar simplemente por lo que sucede afuera. Y como decía yo al principio, como una ola me puede envolver y ahogar, o puedo gestionarla para salir y respirar y decir, salada pero rica. Y ahí voy. Hay una pregunta interesante, Diana. Uh-huh. ¿Cuál es la relación existente entre la vergüenza y el liderazgo? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Exacto. ¿Okay? Ahorita más adelante lo vamos a ver porque vamos a ver cómo se gestiona desde el liderazgo o desde la vergüenza. Así que Bien. gracias Otra por pregunta. preguntar. Otra pregunta, entonces, ¿los sinvergüenza son mejores? No necesariamente, depende de cuál es tu cómo distingas o cuál es tu percepción de los sinvergüenzas, porque no quiere decir que no tengas vergüenza, quiere decir qué haces con ella. La vergüenza, la pena, es una emoción humana y viene desde el lenguaje y la interpretación
que le hacemos del juicio que tenemos, la emoción que genera y la necesidad que nos genera cuando sentimos vergüenza. Como todo, está en nuestro lenguaje. Francisco dice, ahora puedo comprender mejor lo que es una persona sin vergüenza. Ok. Ok, gracias, Quique. Entonces, ¿cuáles son los escudos que usamos cuando sentimos vergüenza y no la gestionamos adecuadamente? El primer escudo es alejarnos. Una de las opciones es alejarnos. Y entonces, ¿en qué caigo? En la secrecía, en hacerme chiquito, hasta casi ir desapareciendo, porque me alejo de aquello que me causa vergüenza o de la vergüenza que me causo yo al estar en cierta situación. La otra es acercarme a ella de tal forma que estoy buscando constantemente la aprobación de los demás. No es mi reconocimiento, no es yo como ser humano el lugar donde estoy, es vivo a través del reconocimiento de los demás. Y la última es el resistir la vergüenza, donde yo pongo el poder en los demás, me vuelvo agresivo y uso vergüenza para combatir vergüenza. Me convierto yo mismo en el bully, en el chismoso, en el que crea radio pasillo, en el que se resiste y pone en los chats 20 comentarios en contra de fulanito porque ya viste que esto hizo y no sé qué, y además lo empieza a promover y demás. Y lo que puede haber atrás de todo eso es más vergüenza. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? ¿Sí? ¿Y cuáles son algunos de los disparadores de la vergüenza, por ejemplo? Uno de los primeros en el trabajo es nuestro miedo a ser irrelevantes. Nuestro miedo a que si no estamos ahí al 100%, no voy a agregar valor. Nuestro miedo a no ser vistos, a no ser reconocidos, a no tener importancia. Para los hombres, muchas veces ese disparador es ser percibido como débil o incompetente. Y para las mujeres, no ser esa versión de perfección multifacética y multitarea que nos ponemos como etiqueta. ¿Se pueden relacionar con alguno de estos? Fíjense cómo está de la mano el ocultar las emociones, el miedo a no ser percibidos y el miedo a no ser perfecto. Y ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre liderar desde la vergüenza, desde esa armadura, o liderar desde la vulnerabilidad? ¿Ok? Fíjense, el que lidera desde la armadura va a promover en los otros también ese perfeccionismo y un miedo a equivocarse, va a castigar, va a burlarse, va a crear esta imagen del que se equivoca siempre. Va a ser por abajo del agua o directo, diciendo, burlándose, creando ese miedo al error, castigándolo, creando límites, a decir, si te equivocas, te voy a poner. ¿La escuela qué hacemos cuando el niño se equivoca? Lo tachamos. Le ponemos un 0. Lo reprobamos. Así vemos el error. Claro que nos enseñan desde bien chiquitos la fuerza que tiene la vergüenza. Porque en muchas ocasiones incluso
vemos que en las escuelas, que los niños, los mismos otros niños, ¿qué hacen cuando alguien se equivoca? Ay, este me dice que ya se equivocó. Ay, otra vez. Ay, y, uy, se sacó cero, ya viste, se sacó cero. No, bueno, pues ese menso. Son las conversaciones desde la armadura, porque todos los otros niños alrededor están en ese mismo miedo de que cuando van a ser ellos el blanco de ese error. Y por eso la vergüenza ataca con vergüenza. También desde la armadura trabaja desde la escasez, desde no hay recurso, no hay esto, todo es escaso. Por lo tanto, no hay ambición, no hay posibilidad de futuro. Y obviamente, desde la escasez, no hay alegría y no hay reconocimiento. Crea un estado de ánimo de adormecimiento y apatía. La gente no se atreve, porque el atreverse y tomar riesgo implica poder equivocarse. Entonces, mejor no me atrevo y no me pongo al frente, porque me da vergüenza ponerme al frente. Porque la reacción hacia eso es sumamente dura. Y entonces no me la juego. Utiliza el poder como arma y te tira el organigrama cada vez que puede. Y ahí te va. Y porque yo soy poderoso y porque yo estoy arriba de ti y porque yo soy mayor y porque yo... Y te tira el organigrama y utiliza el poder como arma. Lucha además constantemente por mantenerse en el poder. Y no le importa con quién arrase, o a quién se lleve entre las patas, o a quién lastime. Lidera desde el cumplir, el deber ser y el control. ¿Conocemos a alguien así? ¿Nos hemos topado en nuestras vidas a alguien que lidere desde esta armadura? Podemos verlo y distinguirlo desde un enfoque diferente cuando lo vemos desde esta armadura de vergüenza. Le quitamos al elefante y lo ponemos en una perspectiva diferente. Porque el que lidera desde la vulnerabilidad y una gestión adecuada de esa vergüenza, modela y promueve una sana relación con los resultados, la empatía, la autocompasión y la vulnerabilidad. Practica la gratitud y celebra los logros y los resultados. Pone límites claros y busca que el estado de ánimo sea de comodidad y confianza. Ojo, no es un estado de ánimo de confort, es de liviandad, de fluidez, de relajación, de tranquilidad y paz, de aceptación. Desarrolla el poder personal y el poder hacer y el poder lograr. El poder está en ti como está en mí. No lidera desde el poder y el deber y con el látigo, lidera desde la confianza que se genera en el equipo y la confianza que se genera en la relación con las personas. Y cultiva el compromiso, la colaboración y un propósito en común. El líder desde la armadura es el que dice, yo lo logré. El líder desde la vulnerabilidad dice, nosotros lo hicimos. El líder desde la armadura dice, es que mi equipo no sirve. El líder desde la vulnerabilidad dice, yo como líder, ¿dónde me equivoqué en desarrollar a mi gente y en hacer que los ojos de todas las personas brillen?
¿Dónde estoy yo parado? ¿Desde dónde estoy parado para no lograr que mi equipo dé resultados? Toma la responsabilidad y comparte los logros desde la vulnerabilidad. ¿Kike, hay preguntas? Sí, sí, demasiadas preguntas. ¿La vergüenza es una emoción o una conducta aprendida? Es una emoción. Bien. Se refleja en conductas. Que se ¿Cómo refleja un en líder, conductas. ¿Mm? cómo un líder trabaja colaborativamente? Un líder colaborador invita a su gente a ser parte del progreso. Y es lo que vamos a estar aprendiendo aquí, a ser líderes coaches, a ser gente que escuchamos, que promovemos un ambiente de emocional, donde las emociones se valen y son parte de cada uno de nosotros, donde el error se gestiona como una experiencia de aprendizaje. Es algo muy general, o sea, es algo que integra muchísimas variables que las vamos a ir viendo en estos 5 meses, poco a poco. Hay más preguntas interesantes. Pregunta, ¿el líder potencializa? Uh-huh, claro. Bien. ¿La vergüenza es lo contrario del cinismo? Mm, no me lo había yo preguntado, tendría yo que revisarlo. Bien. No sé si hay un contrario de la vergüenza. Desde la vulnerabilidad, ¿tenemos un liderazgo transformacional desde la armadura igual a liderazgo autoritario? Probablemente así lo podemos distinguir desde porque si se fijan, una de las características del líder autoritario o del líder desde la armadura es que funciona bajo el poder, la autoridad, el organigrama. ¿Mm? Bien. La vergüenza, ¿por qué existe una percepción social contraria a la de la vulnerabilidad? Buena pregunta. Buena pregunta. Nos detenemos un momentito. Acuérdense que venimos nosotros de un mundo cultural de creencias en el que crecimos. Y la parte de la vergüenza y del error, si nos vamos a profundizar desde dónde viene toda esta concepción, viene desde los filósofos griegos, que los venimos arrastrando desde entonces, porque el buscar la verdad, que existe una sola verdad, crea una cultura de perfeccionismo, una cultura de que si no encuentras esa verdad, no vales. Y como yo encontré la verdad, mi verdad vale y las tuyas no valen. Y desgraciadamente, desde nuestra cultura occidental, viene relacionada directamente con ese pensamiento cartesiano, que viene todavía también de Descartes y demás, donde el lenguaje es simplemente descriptivo. Acuérdense cuántas veces hemos oído piedras y palos me lastiman, las palabras se las lleva el viento. Y poco a poco, a partir del siglo pasado, hemos descubierto, a partir de los existencialistas de Heidegger y demás otros filósofos, hemos ido descubriendo que las palabras construyen o destruyen posibilidades, construyen o destruyen relaciones, construyen y destruyen gente. Y el poder del lenguaje es parte de lo que estamos revisando poco a poco acá. Las palabras y el lenguaje no son inocentes. Y por eso nos vamos creyendo todas estas ideas de que la vergüenza es mala, de que las emociones son malas, porque además venimos también de un mundo científico donde lo que no es tangible no existe. Y como las emociones no son tangibles, no existen. Si me Vean permite, cómo venimos de una cadena
de pensamientos que nos han llevado a este sufrimiento humano. Si me permite, Diana, Claro. para ponerte de ejemplo, en un espacio de vulnerabilidad recién transitado por vos. Uh-huh. Ante la pregunta si la vergüenza es contraria al cinismo, dijiste, no sé, debería averiguarlo. Y eso es transitar la vulnerabilidad. Claro. Es el no saber cuántas veces, y es una lección que vamos aprendiendo cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué el cielo es azul? Si no sé por qué los gases y la combinación y no sé qué, no sé qué le voy a inventar. A lo mejor le voy a decir, pues porque así lo hizo Dios. Pero ¿cuántas veces voy a aceptar y voy a decir, no sé? Eso es vulnerabilidad. Cuando nuestros hijos o cuando nuestros alumnos nos preguntan algo que no sabemos contestar, ¿qué decimos? O cuando consideramos que nos hicieron una pregunta tonta, ¿es porque nos hicieron una pregunta tonta o porque nosotros no sabemos responderla? Todo esto tiene que ver con la vulnerabilidad y tiene que ver también con la autocompasión. Y vean qué bonito suena esto. Un momento de autocompasión puede cambiar todo el día. Una cadena de estos momentos puede cambiar el curso de mi vida. Si me acostumbro a ser autocompasiva, a bajarme de la exigencia, voy a entrar probablemente en un estado de ánimo de buscar la excelencia. Quiere decir que lo que hice hasta ahorita lo hice de la mejor manera, de la mejor forma como yo pude hasta ahorita. Me lo aplaudo, me respeto, me digo qué bien y siempre haré el espacio para continuar mejorando. Pero hasta ahorita, lo que sucedió y cómo estoy, está excelente. En la autoexigencia, nunca voy a llegar a ser suficiente. Nunca voy a llegar a mi estándar, porque nadie es perfecto, porque no existe la perfección. Entonces, la vara por la que me mido en la perfección es inalcanzable. Es de sufrimiento constante. En la excelencia es de compadecerme, de decirme, felicidades, lo lograste, lo hiciste muy bien, ¿y qué pudo haber mejorado? ¿Qué más puedo? ¿Hacia dónde más? Entonces, la emoción es de superación. ¿Okay? ¿Cómo sienten adoptar algo así en sus vidas? Suena como algo que me puede proporcionar felicidad, tranquilidad. Y si lo hiciera yo una costumbre, ¿qué posibilidades se me abrirían en la vida? Entonces, algunas formas de algunas habilidades que puedo desarrollar para romper estos escudos que me alejan de la vulnerabilidad y me acercan a quedarme dentro de la vergüenza. La primera me encanta, retumbar en la vulnerabilidad, ponerme al frente todo el tiempo en la vulnerabilidad, soltar lo que estoy sintiendo desde mí, haciéndome cargo que es mi emoción y ponerlo al frente. El decir, ¿sabes qué? Si digo cómo me siento, me van a lastimar porque me voy a poner vulnerable y a mí nadie me va a lastimar, es un escudo. Porque a mí no me puede lastimar si yo no me dejo lastimar. La emoción no está en mí, no está en el otro.
está en la relación que yo creo con el otro. Porque si yo le digo ahorita a Quique, oye Quique, fíjate que esos lentes y esa camisa nomás no te quedan bien, se va a sonreír y me va a decir, ok. Pero si lo dice su esposa o su hija, seguramente va y se va a cambiar los lentes y se va a cambiar la camisa. Y le pueden decir lo mismo, en el mismo tono y demás, pero la emoción está en la relación que yo estoy teniendo con lo que está sucediendo o con la persona con la que me estoy relacionando. La otra habilidad es vivir dentro de nuestros valores, pero no hacerme esclavo de mis valores y mis creencias. ¿Okay? También atreverse a confiar, y vean qué fuerte, es atreverme a vivir en confianza, en fluir, en decir, en confianza de mí y en confianza de lo que está sucediendo, porque si no lo empiezo a resistir. Y la última, aprender a levantarme y aprender a crear del error y a curarme rápido de ese error. Y no es curarme porque me equivoqué, es decir, ¿sabes qué? Me quiero mucho, pero no soy perfecto y me puedo equivocar. Porque además estoy en una interpretación. ¿Qué comentarios? Hay una reflexión muy bonita y se cambió mi paradigma. Siempre pensé que la vergüenza se debía ocultar. Ahora entiendo que parte de mí es una emoción normal, que si la acuso de manera adecuada, se me hace crecer como persona. Uh-huh. Gestionar cualquier emoción es el reto. Los extremos son el peligro. El mejor líder es el que despliega acciones, lo que aprende. El Hacerlo. mejor, a ver, otra vez ese aquí que no lo entendí. El mejor líder es el que despliega en acciones lo que aprende. Puede ser una parte del liderazgo. Es el que enseña a los demás a aprender, para mí. Enseñar a aprender, enseñar a construir, enseñar a equivocarse, enseñar a navegar, es lo que puede hacer un buen líder. Algunas de las cualidades de un buen líder. Perdón, Quique. Sí. Otra pregunta. Entonces, ¿la autocompasión es un trampolín para ser mejor? La autocompasión es un trampolín. La autocompasión es vivir la vida queriéndome. Es vivir la vida sintiendo que soy una persona valiosa que merece recibir amor, que merece pertenecer, que merece simplemente por ser humano, vivir y ser feliz. Eso es la autocompasión. Otra pregunta. ¿Qué tan bueno es quedarse en la autocompasión? Es que no confundamos autocompasión con victimez o autolástima. Lástima, sentir lástima de mí mismo es sentirme víctima de las circunstancias y pobrecito de mí que no puedo salir. Oigan este discurso. En la autolástima está el discurso de decir, no valgo, la vida es injusta conmigo, lo que me ha sucedido es totalmente injusto, los otros tienen la culpa de lo que me pasa, es que fulanito me ataca, es que sultanito no me quiere, es que el maestro se las trae conmigo. Eso es vivir en la autolástima. El discurso de la autocompasión es, yo me merezco ser feliz, yo me merezco confiar, yo
soy capaz y me merezco sentir. Yo me merezco vivir porque soy una persona poderosa y en ese me puedo quedar toda la vida. No confundamos lástima con compasión. En esta distinción de líder coach son dos términos totalmente diferentes. Estás en mute, Quique. Otra pregunta. ¿Qué finalidad tiene analizar la vergüenza para ser un líder coach? ¿Qué sería? ¿Qué finalidad tiene analizar la vergüenza para ser un líder coach? Precisamente porque si yo desde la vergüenza me quito, para ser un líder coach es importante administrar mi armadura de la vergüenza para pasarla a ser una vulnerabilidad. Desde la vergüenza estoy en una armadura, estoy en un escudo donde no permito la relación con los demás. Y no permito crecer y no me permito crecer. Estoy en la inseguridad de que el que viene después de mí me va a quitar mi posibilidad de ser. Y por lo tanto lo voy a aplastar. Bien. Ok. Otra pregunta. ¿Cuándo en este taller se observa y escuchan elementos de un buen líder positivo? Lo que pasa es que yo quisiera, por lo menos desde mi distinción, hacer una diferencia entre un líder positivo y un líder coach y un líder negativo. Son distinciones diferentes y si queremos ser impecables en el lenguaje, lo que nosotros estamos buscando, uno de los objetivos de este taller, es crear líderes coaches. Porque no estamos creando, porque un líder positivo puede ser también aquel de cura evangelista que está evangelizando a la gente para que sea mejor. Y no es esa nuestra intención. Y no estoy diciendo si está bien o está mal. O sea, no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy diciendo que para nosotros un líder coach es aquel que inspira a los demás a ser la mejor posibilidad que ellos pueden ser. Que trabaja en colaboración, que trabaja en equipo y que busca el bienestar en su equipo, que se preocupa de ellos como personas. O sea, tiene una serie de variables y una serie de competencias y habilidades que va desarrollando para lograr ese estado de bienestar. Y en bienestar me refiero a un estado, no me refiero a estar en la euforia y en la felicidad y brincando y saltando y todo, ¡ay, qué padre! Porque eso tampoco, esa alegría exagerada es también una emoción que se siente agradable, pero que no está en equilibrio. Acuérdense que no hay emociones positivas o negativas, no hay emociones buenas o malas. Desde esta acepción, las emociones son, y lo que yo logro gestionar de ellas es la imagen y la relación que yo logro crear con los otros. Otra pregunta, Diana. ¿No ha tenido sentimiento de vergüenza en alguna circunstancia de error o equivocación? Normalmente el sentimiento de vergüenza viene porque me equivoqué, porque cometí un error, o porque no hice lo que se esperaba de mí, o porque no llegué a la perfección o la exigencia de lo que se esperaba. Con todo eso está relacionada la vergüenza. La vergüenza también está relacionada con alguna tontería que pude haber hecho en mi vida, ¿no? ¿La vergüenza es necesaria? Claro, claro. Y no solo es necesaria, es parte de nuestras vidas. Es como preguntar si el miedo es necesario. Por supuesto. El miedo nos protege. La vergüenza nos enseña.
Aquí no ponemos el juicio de valor si es bueno o malo. Todos sentimos vergüenza en algún momento de nuestra vida. El chiste es cómo la gestionamos. Les voy a contar una historia real, además, y ustedes me dicen si es para sentir vergüenza o no. Tengo unos amigos, él es una persona súper exitosa en lo que hace, súper eficiente y demás, pero obviamente pues, durante su juventud pasaron problemas económicos y pasaron por muchas cosas él y su esposa. Y él era un cuate flaquito, con el pelo así, si se acuerdan de Ciro Peraloca, con sus lentes y demás, un genio de esos que antes llamábamos nerds, bueno, que seguimos llamando nerd, pero con un respeto diferente ahora. Y no tenían la posibilidad económica de ir a un súper o lo que fuera. Entonces siempre iban los domingos temprano al mercado y a comprar verduras, que era lo que les alcanzaba para comer toda la semana. Y de donde vivían ellos, cruzaban 1, 2 o 3 calles, caminaban, cruzaban la calle, llegaban al mercado cargando y se regresaban cargando sus bolsas con todo lo que traían. Y siempre, obviamente, bueno, ellos dicen obviamente, pues él iba vestido, pues con las fachas con las que uno se viste un domingo en la mañana para ir al mercado. Y además, bueno, el caso es que, pues agarra, se pone, perdón, unos calzones sin resorte, se pone un pantalón y se lo amarra con un seguro, pero me da risa nada más acordarme. Y llegan al mercado, hacen su compra, y él agarra sus 2 bolsas y a la mitad de la calle, literal, a la mitad de la calle, vuelve a hacer el esfuerzo para levantar las 2 bolsas y entre todo el tráfico, los coches pasando y demás, pierde los pantalones y los calzones. Se le amarran entre las piernas, obviamente. Él viene cargando sus 2 bolsas, los carros pasando por todos lados, su esposa del otro lado de la cuadra, doblada de la risa, y él lo único que puede hacer es caminar como pingüino, jalando las bolsas y llegar al otro lado, dejar las bolsas y subirse los pantalones. Desde el primer momento en que lo contó él, hace 30 años, hasta ahorita, lo cuenta con risa. No puede acabar de reírse de sí mismo y de la situación que él creó. ¿Es una situación de vergüenza? Claro. Y claro, el enojo de él, es decir, y no podías venir a ayudarme, a salvarme de esta. Y la pobre esposa le decía, no podía yo de la risa. ¿Okay? La vergüenza nos pasa, nos sucede, nos pasa a todos. Es qué hacemos con la vergüenza, como qué hacemos con el enojo, qué hacemos con la historia. La historia que nos contamos es la historia que va a definir cómo vivimos esa historia, ese hecho, ese suceso. No sé si le sirvió el ejemplo, pero por lo menos a mí me dio mucha risa. Ok. ¿Comentarios antes de entrar a la siguiente parte? Sí, dice, en la historia que cuenta, él controló su vergüenza, lo que debieron hacer en su caso. No lo controló y nunca vamos a hablar de control. Él vivió la historia desde un momento, esa historia de vergüenza, claro que le dio vergüenza, pero la vivió desde la liviandad y la fluidez de decir, pues ya me pasó. Además, les tengo que confesar otra cosa. Le volvió a pasar hace unas semanas y el problema es que venía además de ahora con sus nietos, con el perro, se le volvieron a caer los pantalones, pero esta vez azotó. Se cayó, estaba
todo moreteado, todo así. Y nada más se me acerca y dice, prométeme que no te vuelves a reír. ¿Qué pasó? Me caí, bueno, pobre, te caíste, además el moretón por acá, el moretón por acá, el golpe por acá. Me dice, pues que se me volvieron a caer los pantalones. Bueno, las carcajadas eran mías, eran de veras de pronóstico reservado. Es que no es que controlemos la vergüenza, es cómo la vivimos, cómo la sentimos y qué hacemos con ella. La lloramos, nos pegamos, nos maltratamos, nos flagelamos o fluimos, la aceptamos. ¿Qué hacemos con ella? Como con todas las emociones. ¿Ok? Adelante, Quique, antes de pasar al siguiente. Bien, muy interesante todo el tema, le he impactado hasta el ejemplo. Hay varios comentarios, les ha impactado las posiciones del líder vulnerable. Hay muchas preguntas sobre cómo ser un buen líder coach, ¿no? Muchísimas preguntas en el sentido de la vergüenza. Les ha impactado profundamente. Otra pregunta, ¿la vergüenza se gestiona como cualquier emoción negativa y tiene que ver la resiliencia para superar este sentimiento de pérdida o alguna falta cometida o alguna humillación? Sí, no se gestiona como una emoción negativa. Las emociones no son positivas ni negativas. Vayamos, una de las propuestas del coaching es aprender a relacionarnos desde el lenguaje de una manera diferente y empezar a comunicarnos con nosotros y con los demás en una manera diferente. Y una de las propuestas es ser impecables con el uso del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de negativo o positivo, estamos poniéndole ya un juicio de valor de esto es malo y esto es bueno. Las emociones no son negativas o positivas. Algunas se sienten agradables y otras se sienten desagradables. Podríamos ser más eficientes de esta manera. ¿Okay? Ay, perdón. Diana, Sí. te propongo que sigamos respondiendo las preguntas porque vamos a tener 20 minutos para Okay. poder... Hola chicos, antes de que sigan con las preguntas, ¿cómo están? Hola maestros, ¿cómo están? Gracias por la exposición, ya veo que todos están que revientan de preguntas y todo. Y les hablaron de los dominios de la adultez. Ahí vamos. Todavía no. Entonces me espero, porque ahí quería entrar, pero me espero. Nada más los invito a... Esta lectura está en la experiencia 3. A mí en lo personal, la lectura de la ontología de la adultez me pegó mucho en el cuerpo, en trascender. El trascender fue algo que me dio la vuelta porque fue, no espero algo como el nombre de una calle o una estatua, que podría ser, no estoy peleando, pero sí con dejar una huella en este mundo. Desde un lugar de poder hacer algo maravilloso por mi mundo, por mi entorno, por mi vida, por la vida de ustedes, por la vida en las escuelas. Y el trascender también tiene que ver con el proyecto que estamos haciendo ahorita con ustedes. Y el trascender tiene que ver también con que ustedes estén participando aquí, porque ustedes son la primera parte de un programa que los invitamos para que sea para trascender. Es todo. Diana, todos tuyos. Me espero a la explicación. Gracias, yo. Ok. Entonces, sí. No, lo que debemos mantener 20 minutos para hablar sobre adultez. ¿No? Sí. Y esto quería proponerle a Joe si ella considera hacer solamente una introducción o continuar con las preguntas, que cree que sea mejor
para un tema importante como lo trae Joe, esto tiene que ver con nuestro espacio de Yo adultez. creo que tiene que también el contestar preguntas es importante porque es importante que ustedes como maestros se sientan involucrados y hay preguntas muy buenas. Nada más, sí les pediría tocar un poquito los dominios de la adultez y dejar 10 minutos para preguntas, ¿les parece? Gracias. Gracias. Entonces, hubo una consideración, dice, considero que tiene mucho que ver la formación de cada individuo. Cuando hay madurez, podemos tomar nuestras propias decisiones. Siempre estamos aprendiendo. Y Claro, trabajo la palabra madurez, ¿no? claro, claro. Y En estos dos, lo que se refiere a esta lectura de los dominios de la adultez, se refiere a encontrar un equilibrio entre estos 13 dominios y además en hacernos cargo como adultos de estos dominios, de estas 13 áreas en las que si una se desequilibra o ignoramos alguna de esas, las otras les va a pegar de alguna u otra forma. Y además la vida nos va a cobrar la factura de no habernos hecho cargo de ellas. Entonces, conforme vamos creciendo, y lo van a ver en la infancia, cómo nos relacionamos con estos dominios, en donde prácticamente no los consideramos, en la adolescencia, cómo nos relacionamos con ellos, y en la adultez, cómo nos relacionamos con ellos. Y es interesante, y esta mismo lo van a ver en la lectura, cómo nosotros mismos en nuestro lenguaje nos referimos a personas que no se hacen cargo de estos dominios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien no se hace cargo del dominio, por ejemplo, del cuerpo, lo consideramos que no es una persona sana o que es negligente con su cuerpo, con su salud. Cuando no se hace cargo de jugar y de pasarla bien y de tener estos momentos de entretenimiento, lo vamos a decir que es calculador, seco, demasiado autoconsciente, etc. Y así nos expresamos de ellos. Y así de cada uno de ellos, ¿no? Si en el trabajo no se hace cargo de él, vamos a decir que es poco comprometido, que es poco hábil, que es perezoso, y no nos vamos a hacer, porque no se hace cargo de ese dominio del trabajo. En la Diana, educación igual, sí. mientras continúas con la exponencia, yo le preguntaría a todos los aprendices, a los docentes, ¿qué es para ellos la adultez? Si tiene que ver con la edad, o con qué tiene que ver, Uh-huh. mientras continúas. Gracias. Obviamente, de acuerdo a cómo se va desarrollando nuestro cerebro, vamos haciendo capaces de ver esto. Un niño o un adolescente ni siquiera tiene la madurez cerebral para poder hacerse cargo de estos dominios como tal, en todos. Tenemos adolescentes que en el cuerpo se vuelven muy conscientes, pero no les es posible equilibrarlo porque están concentrados en otras cosas. Pero, por ejemplo, un adulto que no se hace cargo de su cuerpo es aquel que se va y probablemente se droga o se emborracha o cae en alguna adicción que le daña a su cuerpo. ¿Sí? También es aquel que deja pasar años enteros sin ir a ver un médico o que empieza a tomar medicinas a lo loco y lo vemos, ¿ok? Si no me hago cargo del mundo en el que vivo, entonces voy a decir que estoy concentrada, va a ser una persona que está demasiado ensimismada, demasiado metida en sí y que no puede ver que además de él hay un mundo afuera y hay un mundo con el cual se relaciona y en el cual crea impacto. Es aquel que va a tirar la colilla de su cigarro, que ya no se está haciendo cargo de su cuerpo probablemente, la colilla de su cigarro al piso, porque una colilla, ¿qué pasa? ¿Sí? O peor, va a ir y va a tirar el colchón a la barranca porque no tiene forma de deshacerse, según él, de ese colchón que no sea creando un impacto en el mundo.
Y ahí me gustaría interrumpirte un poco, Diana, Claro. y invitarlos a ver las áreas en las que podemos trascender. No requiere ser algo grande, requeremos empezar por algo tan pequeño como dejar de tirar basura en la calle, cuidar el agua, educar a los chicos que están educando ustedes con valores, educarnos nosotros con esos valores. El trascender quiere decir, y ustedes lo son, porque yo me acuerdo todavía mucho de mis maestros, los que me enseñaron a leer, los que me enseñaron a escribir, con los que aprendí las tablas de multiplicar, porque esa es una forma de trascender. Dejan huella en nosotros, porque nos ayudan. Y es una forma en la que los invito a llevar esta adultez a un nivel más grande. Y voy a decir que esa adultez, si me lo permiten, Quique, Diana, de Bocone, para nosotros, o bueno, para mí, mi interpretación, la adultez tiene que ver con la responsabilidad con la que yo me manejo en mi vida, con la responsabilidad con la que yo me manejo en mi entorno y en mi mundo. Con eso tiene que ver la adultez. Y hay que empezar a ver dónde es donde nosotros estamos siendo adultos o no. ¿Les ha pasado que tenemos de repente papás que son como hijos o hijos que son como papás? O novios que son como papás, o amigos que son como papá o mamá, que nos quieren educar. Y empezar a ver dónde nosotros sí estamos siendo responsables y dónde no. Tengo mucho ruido porque estoy en un curso aquí, entonces estamos en un curso aquí, en un curso con ustedes. Por eso oye ruido, voy a cerrar el micrófono y voy a dejar que Diana y Kike hablen. Gracias, gracias, John. Entonces, parte de lo que ustedes van a poder darse cuenta en la lectura es de qué intereses se hace cargo un adulto y qué significa también hacerse cargo. Cuándo y cómo ocurre la adultez. Y también nos van a dar algunas ideas o algunos tips o algunos modelos en esta lectura para ver qué clase de acciones necesitamos para emprender o prepararnos para emprender para ser adultos. No nos dejen en el aire. Y Nos justamente, en la completud, en la autoestima y en la trascendencia. En eso está enfocado esta lectura y esto que hablamos nosotros de los dominios de la adultez. justamente la adultez no tiene que ver con la edad, sino con esto que trae Joe. Es cómo me hago cargo de algo. En estos 13 dominios que mostramos, soy competente. Y el hecho de ser competente no significa no hacerme cargo. Por ejemplo, yo tengo competencia en cuidar mi físico, ¿no? Mi cuerpo. Entonces, hago las acciones que son necesarias para sentirme bien desde mi físico. Pero por ahí no soy competente en el dinero, con lo cual no significa que no vaya a ser adulto. Puedo ser el adulto, convertirme en el adulto y empezar en mi red de relaciones, buscar ayuda y contratar a alguien que conozca de finanzas para que atienda esta situación donde yo no soy competente. Eso es hacerme cargo de esta situación. Pero hay espacios donde no puedo delinear o delegar esta competencia, ¿no? Y también, y perdón que te interrumpa aquí, y ahí hacernos cargo de un enemigo del aprendizaje que es no sé, me enseñas. Eso habla también de una responsabilidad ya aquí que Claro, no puedo delegar el rol de esposo. Creo que nadie podría hacer eso, ¿no? No, ese no, ese no. Es indelegable, ¿no? Entonces, está bueno aprender a delegar forma parte del ser adulto, de poder decir en lo que me puedo hacer cargo y en lo que no me puedo hacer cargo. Pero sí, en algún punto, siempre nos aparece estos 13 dominios de la adultez.
podremos no mirarlo, no tenerlo presente, pero siempre vamos a transitar en alguno de estos 13. Pueden haber más dominio, pero lo que proponemos es tener la atención en estos 13 dominios. Decía de que podemos no tenerlo, pero, por ejemplo, en el dominio de la salud, en algún momento vamos a llegar, más tarde o más temprano, o cualquier situación por la que podamos vivir. Por ahí no. Y aquí quiero interrumpir, Quique, yo me acuerdo mucho de algo que nos mostró Fernando Flores, que es, si eres una persona que no cuestionas tus estándares, eres una persona mediocre. Ojo, no se lo estoy diciendo a ustedes, es lo que a mí me dijo Flores. Y cuando lo dijo, mejor dicho, lo dijo una supervisora que me acompañaba en su caso, que era Marcela, y cuando me dijo eso de cuestionarme los estándares, ahí me di cuenta de cómo había varias cosas en las que yo no me cuestionaba y vivía una vida a la mitad. Y vivir una vida a la mitad es ser una persona medias. Y se oye muy fuerte, pero es ser mediocre. Ahí yo los invitaría a cuestionarse los estándares de de los 13, dominios de la adultez. Y verlo desde un lugar de reconocimiento y de responsabilidad. Ok, en que es el dominio de la familia, que me aíslo y no me asocio con ella, me voy a hacer responsable y voy a empezar a coordinar acciones, a hacer juegos de mesa, qué sé yo, pero empezarnos a hacer cargo de esa mediocridad que podemos empezar a trabajar ya. Lo mismo en nuestro trabajo, lo mismo en nuestra vida personal. Ya, Guille. Gracias. Gracias, Joy. Gracias, Quique. Exacto, estamos a 7 minutos de terminar. ¿Quisieran ver las preguntas? Bien. Vamos con las preguntas. La adultez es el concepto, autoconocimiento, autorregulación, la autoestima para trascender. Hacerme cargo del dominio del lenguaje, emoción y cuerpo permite hacerme cargo de otros dominios mencionados aquí. Lo que pasa es que en el lenguaje, la emoción y demás, está involucrado todo esto. No es otro dominio. O sea, yo no puedo despegarme del lenguaje, de la emoción, si no está plasmado en esto. Para que yo pueda distinguir algo, le tengo que poner nombre. Lo tengo que etiquetar y ponerle nombre. Si no, se me queda en la transparencia, se me queda en lo que no sé que no sé. Y en lo que no sé que no sé, no puedo intervenir. Entonces, el lenguaje es lo que nos da la posibilidad a nosotros, como seres humanos, de intervenir. Es más, si no fuera por el lenguaje, no seríamos los seres más desarrollados en el planeta, por no llamarlo de otra forma que puede crear más controversia. Pero somos los que dominamos al mundo, y a veces en forma muy irresponsable, gracias al lenguaje y a nuestra coordinación de acciones y a nuestra posibilidad de relacionarnos desde una confianza abierta, porque ustedes confían en nosotros para estar aquí, sin conocernos, sin saber quiénes somos, y confían en nosotros. Pero no solo eso, nosotros confiamos en este aparatito y no sabemos ni quién lo hizo. Pero lo usamos y lo usamos con confianza, gracias a que pudimos coordinar acciones y generar esto. Y si nos vamos más lejos, desde el desarrollo del ser humano, esta coordinación de acciones es lo que le permite cambiar su entorno para que se adapte a él y no al revés. Ok. Diana, gracias. Mira, nos están diciendo, ¿qué es membresía? Membresía es ese sentido de pertenencia que tienes a otros dominios. Por ejemplo, una membresía es los maestros. Es un grupo, o es un gremio, o es un club.
Los rotarios, que son clubes rotarios, ese es otro tipo de membresía. Los coaches, ese es otro tipo de membresía. Los clubes deportivos o los clubes sociales es otro tipo de membresía. O tu grupo de amigos donde te reúnes, ese es otro tipo de membresía. Por eso habla de lobo estepario, de esos que se aíslan. Hay que empezar a compartirnos porque nosotros somos seres sociales. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa preguntaron? ¿Puede considerarse la adultez un estado de ánimo? No. La adultez es lo que explicamos, es hacernos cargo de alguno de estos 13 dominios. Sí, por supuesto que para lograrlo se transita por estados de ánimo de posibilidades. La alegría, la ambición, son estados de ánimo que nos van a llevar a la acción, es decir, a hacernos responsables de esta situación. Otra pregunta dice, ¿puede existir adultos que no poseen ningún dominio? Para ser adulto es hacernos cargo de los dominios. Y en los que podemos ser competentes como en los que no podemos ser competentes. Va junto con pegado. No puede ser. Va uno con el otro. Yo sé que hablé muy mexicano, Quique, pero va junto con pegado ahí. No puede ser uno sin el otro. Bárbaro. Excelente participación de hoy día. Muchísimas preguntas. Como esta, ¿es obligación ser adulto? No, pero es un estado deseado. Porque si no soy adulto, pues probablemente quede yo en un Peter Pan, que es el niño eterno. Y claro que muchos nos quedamos en ese estado de niñez o de adolescencia o de adultez no percibida. Por supuesto. No es una obligación, es un estado deseado. Claro, es una distinción que traemos para invitarlo a transitar esos espacios, ¿no? ¿Qué pasaría si no me hago cargo de la salud? Tarde que temprano te lo va a cobrar. Ojo, en todos tenemos un porcentaje. Si en uno estás más bajo que en otro, solamente es cuestión de trabajarlo. No es que tengas que estar al 100 en todos, es revisar, porque va a haber momentos en los que vas a tener un dominio más alto que el otro. Y es parte de tener una estabilidad dentro de nuestro ser adulto. Y tiene que ver que es un juicio que se hace sobre el dominio de la acción sobre alguno de estos dominios, ¿no? Eso representa el hacerse cargo de alguno de estos dominios. Y recuerden una cosa, nada de estos son hechos. Todo lo que le estamos presentando, a final de cuentas, son juicios e interpretaciones que desde la filosofía o desde la propuesta del coaching hemos comprobado nosotros que tiene un impacto en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar, en la forma como creamos relaciones y creamos posibilidades. Eso es todo. Es una propuesta diferente que les traemos. Y claro, la elección de cada quien, es decir, qué tomo de ella y qué no, qué me sirve y qué no, qué aplico y qué no. Pero sí les podemos decir, como un paradigma más generalizado, que no van a ser los mismos los que entraron aquí que los que terminen dentro de 5 meses. No van a ser los mismos. En más de un aspecto de su vida los va a tocar y los va a transformar. La pregunta es, ¿qué significa hacerse cargo? Hacerse cargo es un juicio que hacemos en la calle, dado en esa observación de las acciones, decimos que la persona se está cumpliendo con alguno de estos dominios, ¿no? No equivale a cómo se desempeña, si es con excelencia o en el cómo de hacerlo. Es si realmente toma acción en alguno de estos dominios. Eso es hacerse cargo. Y todas estas lecturas vienen en la experiencia 3. Sí, estaban preguntando. Los dominios de las preocupaciones vienen en la experiencia 3. La lectura de ontología de la adultez viene en la experiencia 3 y va a ser un placer la próxima vez que se vean con sus coaches. Va a haber mucha carnita de donde trabajar.
Entonces, mi compromiso, mi invitación para ustedes sería, quédate hasta el final, porque el estar hasta el final hace que tu observador cambie. Y cuando nuestro observador cambia, cambia nuestro mundo. Y esto es muy lindo porque ustedes ya están empezando a ver. Es como esa rueda de la vida donde vas a trabajar todos tus dominios. Diana, aquí que vamos terminando, son las 8:32 ya. Ok, sí. Vamos terminando. Pues yo básicamente les quiero agradecer la confianza, las preguntas, las participaciones. Me quedan pendientes, creo que hay muchas preguntas que quedaron sin resolver. Adelante, pónganlas en los chats, convérsenlas entre ustedes, lean primero y resuelvan las experiencias y después les van a surgir más dudas y más inquietudes. Una de las preguntas que había, una de las preguntas era cómo ser un buen líder coach. Es haciendo cargo en este dominio de la carrera, del aprendizaje, es un principal sugerencia para ser un buen líder coach. Agradecer a los 500 participantes que estuvieron dándonos este espacio de aprendizaje y de adultez. A todos muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por sus participación. Buenas noches, maestros. Y los vemos el 16 de diciembre de nuevo. Nos vemos el 16 de diciembre, es la última, y ya nos volvemos a ver hasta enero. Entonces, vamos a ir a la última y a descansar, pero antes vamos a aprender un poco más. Nos vemos en la última. Muchas gracias por estar. Buenas noches a todos, Quique. Buenas noches a todos. Que tengan linda noche. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos y gracias. Gracias.